Dulce vive en Caracas, Venezuela, y hace muchos años, cuando era una persona muy joven, le regalaron una perrita. Era una perrita pequinés mestiza, pero, tal como su nombre lo indicaba, blanquita. El animalito era blanco, pequeño, cariñoso, simpático, juguetón, alegre, la compañía, la amiga, el que guarda los secretos y que siempre está atenta, siempre con una mirada alegre y moviendo la colita. La vida sigue, por supuesto, y ella se encarga de cuidar de su animalito, de mimarla, de traerla, llevarla, y por supuesto se vuelven amigas. Porque hay un momento en la vida en que una de estas criaturas, uno de estos animalitos peluditos se vuelve, además de todo, un amigo, un compañero, alguien que te recibe siempre alegre, siempre contento. Cuando ella va a la universidad y regresa, siempre está ahí el perrito, aquel feliz de la vida. Blanquita es una buena amiga que siempre está dispuesta y, por supuesto, la vida sigue. Y un buen día, tras más o menos unos 13 años, Blanquita fallece. El animalito se muere. No son tan longevos como nosotros, y por supuesto, tras 13 años, aquella puerta ya no tiene la bienvenida de siempre. Cuando ella vuelve de la universidad, no está ahí su perrita moviendo la cola muy alegre. Se vuelve un espacio vacío, un espacio silencioso. En la casa viven mamá y la abuela. Y mamá y la abuela se preocupan cuando ven a Dulce llorar y pasarla muy mal. Está viviendo un duelo, el duelo por la pérdida de Blanquita, y aquello se vuelve muy extraño porque sabe algo. Hay ciertos momentos en los que Dulce juraría que Blanquita anda caminando por ahí. ¿Sabe usted ese detalle curioso? Los perritos, cuando caminan en un piso de loseta, se escuchan las uñas como golpetean. Es un sonido muy diferente, por ejemplo, al de un gato. Ese caminar, ella lo ha escuchado varias veces. Y sigue pensando en ella. A mamá y a la abuela les preocupa esto e insisten en que no es bueno. Y no es bueno porque no la deja irse. Su llanto, su tristeza, no la están dejando ir. Y entonces pasó aquello. Una de esas noches, cuando regresa de la universidad y se sienta para ver un rato la televisión, está ahí concentrada con el programa, cuando de pronto viene el corte comercial y por alguna extraña razón Dulce voltea la mirada hacia el ventanal. Es una casa grande con un ventanal enorme y al momento en el que voltea a ver la ventana, ahí está la carita de la perrita aquella, mirándola. Y por supuesto Dulce se sorprende enormemente y no puede hacer otra cosa que gritar «¡Blanquita!». Y desaparece aquel rostro. Acto seguido ella comienza a gritar muy espantada. La abuela y mamá vienen, la confortan, la tranquilizan. Y es cuando la abuela le confiesa que no es la primera vez. De hecho, ella ha estado sintiéndola por algún tiempo, y no solo eso, sino que la ha visto, y es que la abuela también tenía una buena relación con aquel perrito. Cada tarde que la abuela salía a regar sus plantas, la perrita iba junto a ella, cariñosa, haciendo cositas, yendo y viniendo, olisqueando por aquí y por allá, pero haciéndole mucha compañía, y ahora que ha muerto. Cuando la abuela sale a regar las plantas, adivine a quién ha visto. Por aquí y por allá, la silueta aquella, un tanto desdibujada, casi transparente, pero está ahí. Aquello siguió ocurriendo por algún tiempo. Se seguían oyendo las pisadas del animalito, las uñas chocando contra las baldosas, hasta que de pronto dejó de ocurrir. Buenas noches. Bienvenidos todos y todas. Esta noche vamos a estar platicando historias que tienen que ver con mascotas muertas. No creo que sea algo divertido, pero puede ser algo interesante. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. A Dulce, hace 13 años le regalaron un perrito. Era un French Poodle,
un animalito muy lindo. Muy pronto se enamoró de aquella criatura. Se llamaba Lucas. Y era uno de esos animalitos cariñosos y juguetones. Muy activo, muy activo. El perrito llevaba bien las cosas. La vida seguía. Dursi tuvo su primer hijo, luego tuvo su hija. Y cuando está embarazada del último bebé, Lucas ya es un perro viejo. Los perros pequeños a veces suelen ser más frágiles, y este en particular empezó a ponerse mal, empezó a enfermar. Y paralelamente Dursi también necesitó ir al hospital porque estaba un poco delicada de su embarazo. Durante el embarazo de Dursi, su último embarazo, hubo complicaciones. Estuvo delicada y tuvo que pasar mucho tiempo en cama. Y durante la mayor parte del día, su único compañero era Lucas, el perrito aquel, que siempre estaba al lado de su cama muy pendiente de ella. No era raro que si oía algo, el animalito caminara hasta la puerta de la habitación solamente para echar un vistazo y después volver. Pero era un perro ya viejo. Con 12 años, su salud se fue deteriorando. Y poco antes de que naciera el bebé, Lucas falleció. Fue muy triste. Y después, cuando nace el bebé, se le junta todo, la tristeza de la pérdida del animalito, el hecho de no poder levantarse de la cama porque fue por operación, fue por cesárea, así es que está delicada. El bebé está con ella, el bebé afortunadamente ha nacido muy bien. Pero ella está sensible, no puede levantarse. Viven en una zona de Guatemala, en la que durante el invierno hace mucho frío. Y el bebé nace en enero, así es que son días helados. Ella sigue pensando en su perrito. Era un compañero, era algo cercano, algo que estaba allí siempre, listo para ella, y de pronto voltear y no verlo en la puerta, o no verlo echadito por ahí, es algo que la golpea. Fue entonces cuando pasó aquello. Una de esas noches, ya bien entrada la noche, hace mucho frío. Su esposo se ha levantado a ver alguna cosa, ha salido de la habitación y se fue para allá atrás de la casa. Ella está con el bebé y siente realmente mucho frío. Le está preocupando que no está prendido el calentador y el bebé puede enfermarse. Está con esos pensamientos cuando escucha las pisaditas del perro, pero ella no está muy consciente en ese momento de nada. Lo único que está pensando es que el bebé tiene frío y se puede enfermar. Esa es su preocupación. Está pensando que se va a tener que levantar para ir a prender el calentador. Y por supuesto, cuando escucha las pisaditas del perro, lo primero que piensa es: ¡rayos! Se metió Lucas y está el bebé. Si se sube a la cama, ¡oh diablos! Me voy a tener que levantar y voy a tenerlo que sacar. Y voy a tener que prender el calentador. Pero con todas aquellas heridas y suturas no le está permitido levantarse de la cama. Como sea, acomoda suavemente al bebé y va a levantarse cuando se percata que se prende el calentador. Ella piensa: ya regresó mi esposo, así es que abre los ojos y con la lucecita de la lámpara nocturna que está junto, ve la habitación y ahí no hay nadie. Nadie. No hay nada, no está el esposo, no ha entrado, y es el momento en el que escucha tranquilamente las pisaditas de Lucas saliendo de la habitación como siempre, y es cuando se da cuenta y cae en ello, en que el perro llevaba algunos meses de muerto. Por supuesto, el animalito seguía acompañándola. Durante algún tiempo siguieron escuchándolo, y después, poco a poco, se fue yendo. Son compañeros de viaje. Durante mucho tiempo se pensó que no podían tener emociones, pensamientos, deseos y, claro, una esencia espiritual. Aun cuando muchas culturas orientales piensan que los animales también tienen una esencia espiritual, en el reino occidental no se pensaba eso. Yo no puedo decir que así sea. Yo no voy a asegurar nada. Pero a lo largo del programa le voy a presentar testimonios de muchas personas que aseguran haber tenido una presencia extraña relacionada con la muerte de un animalito muy cercano. Leticia es una médica brasileña y ella tiene una historia interesante. Quiro. Quiro es el nombre del gato de Leticia. Mire, le voy a poner una fotografía. Es un bonito gato atigrado. Es un animal muy cariñoso.
Llegó a su casa en el año 2002, siendo muy pequeño. Era un gatito muy chiquito. Recién nacido por lo menos un mes, apenas era una criaturita. Ella se encargó de cuidarlo y de llevarlo. En casa tenían otra perra, una perrita Collie, que lo adoptó como propio. Así es que era una excelente relación. Kiro era un gato sumamente cariñoso. Era uno de esos gatos al que le hablas y viene. A diferencia de la mayoría de los gatos que son un tanto reservados, por decirlo de alguna forma, y que se detienen a ver sus propias cosas y no suelen responder mucho, Kiro era ese gato que ciertamente te acompañaba. Y además te seguía, le hablabas y venía. En el año 2021 y con 19 años de edad, sufrió una especie de parálisis, un accidente cerebrovascular. Ella es doctora, así es que sabe de eso. Kiro, el bonito gato atigrado, comenzó a paralizarse. Se volvió aquello un drama. La mayor parte de las personas le sugerían que lo llevara a dormir, como suele decirse, que le practicara la eutanasia. Pero ella no quiso. En lugar de eso, prefirió atenderlo personalmente, cuidarlo, ponerle un pañal y llevarlo de un lugar a otro, y el gato se volvió inseparable. Si no veía a Leticia, el gato maullaba con verdadera angustia. Iban por él y lo traían, siempre en su cajita cerca. Le servían la comida y comía alegremente. Ronroneaba, maullaba, hacía esos soniditos y ese maullido muy particular que solamente Kiro hacía. Esa relación se prolongó por 9 meses. El gato estaba bien cuidado y bien atendido. Aun cuando estaba semiparalizado, estaba bien atendido, inclusive lo cargaban, lo llevaban. Pero obviamente aquella enfermedad progresó hasta que le quitó la vida. 9 meses duró en esa condición, así es que esa relación fue mucho más allá. Tras la muerte, el problema es que, bueno, por una parte Leticia se sintió aliviada de que el animalito ya no sufriera, pero por otra se sintió sorprendida de darse cuenta que el animal seguía jugando entre sus piernas. ¿Sí? Un cierto día, poco después de la muerte de aquel gato, ella está arreglando la mesa para la comida y siente claramente cómo se le mete el gato entre las piernas. Puede sentir la pelucita en la pierna, el pelo del gato en la pierna y esa característica de pegarse a las piernas de las personas, al punto que mira para abajo pensando que se trata de otro gato que tienen. Tienen otro gato que estaba por ahí, pero cuando ella mira, el gato está en el sillón por allá dormido. Y es cuando escucha el maullido particular de Kiro. Cuando lo comenta con su esposo también afirma aquello. Haber escuchado ese maullido raro, haber sentido al gato subir a la cama, etcétera, como si no se hubiera ido. Era una situación que, si bien no les provocaba temor, sí sorprendía. En fin, el otro gato era un gato juguetón, un gato cariñoso. Por lo tanto, empiezan a enfocarse en aquel animalito. Un buen día está el gato aquel en el sillón echado. Y de pronto, Leticia ve cómo se mueve la cobija que está cubriendo el sillón o la cubierta del sillón, se ve cómo se mueve. Ella se queda muy sorprendida y es cuando su esposo toma una foto. Y a decir de ellos, en esta foto se puede apreciar la figura de Kiro, el gato muerto, en su lugar favorito, en el respaldo del sillón. Era uno de sus lugares predilectos desde donde podía ver por la ventana a través de la cortina. Y en la fotografía pareciera que está ahí. Mire, esta es la fotografía. Si usted se fija, hay un gato echado sobre el sillón y justo sobre el respaldo se alcanza a distinguir una especie de mancha blanca. Esa es la imagen del gato fantasmal. ¿Usted qué pensaría? Ahora, este otro relato viene de Caracas, Venezuela. Y allá, Ronald recibió un perrito de regalo. Era una mezcla de schnauzer con cocker, con varias cosas. Un perrito pequeño, de color claro, con manchitas cafés. Un animalito lindo. De esos animalitos que se dan a querer rápidamente, sumamente activo, sumamente juguetón, muy cercano. Ronald y su novia disfrutaban mucho de este animalito. Pero entonces vino aquello. El perrito enfermó.
En un principio pensaron que se trataba simplemente de haber comido algo que no estaba bien. Pero al llevarlo a la clínica veterinaria, no detectaban qué era. Comenzó a ir y venir, entradas y salidas. De pronto, el animalito parecía estar mejorando, pero de pronto enfermaba otra vez. Había que llevarlo, le ponían medicamentos. Los exámenes eran un poco precisos. Parecía como que estaba bien, pero el animalito no se veía bien. Y así fueron pasando los días y los días. Y entonces, una de esas veces, llevaron al animalito y los médicos confirmaron que ya no había nada que hacer. Tenía 3 años. El pequeño perrito se llamaba Tsukuyomi, y esta es su fotografía. En uno de esos momentos felices, Tsukuyomi fue llevado a la clínica veterinaria por última vez. Los médicos analizaron los resultados de las pruebas y tenía falla multiorgánica. Algo lo había intoxicado gravemente. No había posibilidades, y la sugerencia del médico fue anestesiarlo, porque estaba en gran dolor. Una anestesia de la que no despertaría. Allí estaban Ronald, su novia, su mamá. La mamá salió. Él y su novia se quedaron con el perrito hasta el último momento, cuando exhaló su último aliento. Y entonces dispusieron del cuerpo de aquel animalito. Un par de días después está Ronald en su casa, cuando escucha que su abuela está echando fuera algo, un gato. ¡Fuera, fuera! Está la abuela molesta, echando fuera algo. Él se asoma a ver de qué se trata, porque en la casa no es raro que se metieran gatos. Gatos de los vecinos, gatos callejeros, siempre había por ahí algún bicho. El asunto está en que, al asomarse, hay un gato pequeño, que está en la escalera. Y cuando lo ve, se sorprende porque el animalito se parece a su perro. Apenas han pasado 2 días, no pierda de vista eso. Si estaba pensando usted en un caso de reencarnación, no. Esto es algo raro, es una extraña coincidencia porque los colores son los mismos y cuando Ronald se acerca con el gatito es todo miel, toda dulzura. Los demás gatos no son tan cercanos, pero este sí, enseguida se deja acariciar, se le sube y empieza a ronronear. Pero los colores se parecen bastante. De hecho, le graba un video y se lo manda a su novia. Vea, este es el video, está en 2 fragmentos, mírelo. Tiene los mismos colores. Ellos se quedan muy sorprendidos. Cuando viene la novia a ver al gatito, coincide en que el animalito es idéntico. Toda la tarde estuvo con ellos, jugando y acariciándose ahí contra las piernas, ronroneando, hasta que de pronto, en un cierto momento de la tarde, el animalito simplemente se fue, para nunca volver. A ellos les sorprendió mucho eso. Si era una coincidencia muy extraña. ¿O es que acaso había algo más? No tengo forma de saberlo. Ahora le voy a platicar una historia diferente. Marisela es de la Ciudad de México. El 19 de septiembre del año 2017, la Ciudad de México fue azotada por un terremoto brutal. Casualmente, el mismo día, pero de 1985, otro terremoto brutal había acabado con la Ciudad de México, había hecho estragos, y en aquel 2017 nadie se lo imaginaba. Era algo absurdo. Había pasado el simulacro de terremoto, habían hecho sonar las alarmas para probar que todo funcionaría, cuando de pronto volvió a sonar las alarmas sísmicas, pero era real. En ese momento Marisela y su hija están en su casa. Marisela está en la parte de arriba, en una recámara. Junto a ella está su perra. Es una perra grande, negra, fuerte. Se llama Maya. Y es un animal muy fiel, de esos animales obedientes, dulces. Es una de esas perras cariñosas, nobles y muy grande. De pronto, escuchan aquel tronido raro, aquel movimiento, aquel sonido y todo el conjunto de cosas. Cuando escucha esto, ella se levanta de la cama y su hija desde la planta baja comienza a gritar: «¡Mamá, baja, rápido! ¡Vamos a salirnos, mamá, baja!». Ella se dirige a la puerta corriendo para escapar de la recámara y bajar las escaleras en dirección hacia la calle, pero la perra se le atraviesa enfrente y no la deja, y no la deja, y no la deja, y ella le grita: «¡Quítate, perra! ¡Quítate, perra!». Intenta jalarla, pero la perra no se quita, se le enreda y la tira. La tira al piso y luego se le echa encima. La perra, la Maya, se le monta encima y no la deja levantarse, y en ese momento escuchan el estruendo. La escalera de la casa había colapsado, completa.
Se había llevado parte del techo, se había llevado parte del descanso, se había llevado todo. Por alguna razón en el movimiento sísmico lo único que se rompió y se cayó fue la escalera, justamente la escalera por la que habría ido bajando Marisela en ese momento gracias a su perra, salvó la vida. Por supuesto que la abrazó con mucho amor. Algún tiempo después, tristemente, en un accidente, la perrita cayó de la escalera. La habían arreglado, habían puesto una escalera nueva, algo falló y cayó y encontró la muerte. Pero aquel terrible día, el 19 de septiembre de 2017, la perrita parece como si hubiera percibido que algo grave iba a ocurrir y no dejó que su dueña saliera. ¿Una premonición? ¿Clarividencia? En ocasiones los animales parecen tener ese sexto sentido, el sentido de protegernos, ese extraño modo de percibir las cosas. A mí me ha sorprendido mucho ese relato. Ahora déjeme que le cuente otra historia. Esta nos la ha compartido nuestra amiga, Graciela Ali. Todo el mundo la conoce, todo el mundo ha estado en el chat. Ella nos platica una historia muy triste. Y es que tenían una perrita, Emma. Su hijo y su nuera tenían esta perrita. Y bueno, era una boxer. Y cuando su hijo de Graciela no podía estar con ella porque iban a salir o por alguna cosa, ella se encargaba de cuidar de la perrita. Así es que había esta relación cercana. Pero un buen día enferma. Algún problema, un linfoma, algo muy triste. El médico les dice que no cree que vaya a sobrevivir y que va a tener mucho dolor, por lo que deciden dormirla. Tras aquello, recuperan el cuerpo, lo incineran y lo ponen en una pequeña urna. La pequeña urna es llevada a la casa de su hijo y la coloca en la sala. Y a partir de ese momento comienzan a pasar cosas. Y cosas extrañas. No solamente eran los sonidos, el oír el pasear del perrito, sino que también era el ver al perrito. Un día, cuando Graciela Ali entra a su casa, ve a la perra allí en el patio sentadita viéndola. Fue un parpadeo, no estaba ahí media hora. Fue algo rápido, pero le sorprendió y no fue lo único. Había otras cosas, de pronto sentirla, de pronto oírla. Fue cuando ella toma el teléfono y le marca a su hijo: oye, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste con las cenizas? Nada, las tengo en mi casa. Rayos. Entonces fue que le sugirió que por favor llevara las cenizas a depositar a algún lado. No a tirarlas por ahí, sino a depositarlas. Existen cementerios para mascotas, existen parques funerarios para mascotas. Así es que su hijo finalmente dispuso correctamente de aquellas cenizas. Y el fantasma de la perrita dejó de aparecer. Puede parecer extraño, pero a lo largo de los años hemos escuchado muchos testimonios de personas que vivieron fenómenos paranormales relacionados con la permanencia de las cenizas de una persona en un lugar. Por ejemplo, las de un familiar cercano, tenerlas en la sala, en alguna parte, pareciera que esto facilita que las personas que siguen con vida le hablen, le busquen como si siguiera con vida, y esto, al final del día, y en teoría, le impide irse. Y tal parece que con las mascotas también ocurre lo mismo, lo que nos revela que no solamente sienten cariño por nosotros, sino que también hay alguna esencia, alguna forma de supervivencia de esa personalidad tras la muerte. En ese sentido, déjeme que le siga platicando. Este caso es de Katia. Ella tuvo una perra muy bonita, pastor alemán. Su nombre era Indiana. Tras la muerte de Indiana, ella comenzó a tener unos sueños raros. En esos sueños aparecía la perra y aparecía pidiéndole agua. Normalmente, la perrita lo que hacía cuando tenía sed era acercarse al grifo del agua, lengüetear y mirar a su dueña. Era una estrategia para decirle: sírveme agua, tengo sed. En el sueño, la perrita hacía exactamente lo mismo. Aquello la sorprendió mucho, y si bien no era un sueño espantoso ni que espantara de alguna forma, era un sueño inquietante. Después vino otro. El perrito se llamaba Becker. Tras la muerte de Becker, ella narraría una serie de cosas raras.
Lo primero es que antes de que el animalito muriera, comenzó a escuchar una serie de aullidos muy raros, que venían de afuera de la casa. Y luego una voz. Eso fue lo verdaderamente feo, que pudo escuchar claramente una voz que le advertía que aquel animalito estaba por morir. Era una voz humana. Fue algo tan extraño que realmente la preocupó. Y sí, el animalito murió. Y al poco tiempo volvió a soñarlo. Y adivine qué. Nuevamente le pedía agua. Ambos perritos tenían esa costumbre de acercarse al grifo en el patio, lengüetear y luego voltear a ver a su dueña. Era la señal, y en ambos casos soñó lo mismo. Se cuenta que en el sueño, cuando una persona fallecida pide agua, es porque nos está avisando que algo estamos haciendo mal, que estamos por cometer un error o por dañar a alguien. No sé exactamente cuál fuera la historia, pero eran 2 avisos seguidos, como si fueran personas. Es algo muy extraño, ¿no cree? Quizá el sueño tiene el mismo significado, tanto para el reino humano como para el reino animal. Lo que no sé es qué pasó después, pero era un sueño harto preocupante. Y luego de eso, déjeme que le platique. María Paz. Ella tenía un gato que se llamaba Mbopi. María Paz lo tuvo desde muy chiquillo, allá en Paraguay. Era un gato negro, con los ojos amarillos. Y este gato era un gato muy particular porque era muy cercano. Y tenía un canturreo, que era el canturreo de la comida. Ella les preparaba un paté especial a sus mascotas. Tenía varios. Pero Mbopi especialmente agradecía eso con un canturreo. Un cantito, un ruidito que hacía, que era único. Y era muy cariñoso. Mbopi, le muestro una foto. Permítame un segundo, le pongo la foto de Mbopi. El caso es que un día enferma. Lo lleva al veterinario, el veterinario comete una de esas negligencias médicas que le cuestan la vida al gatito. Se muere. ¿Y sabe qué? A ella le afectó muchísimo. No tiene idea cómo le dolió. El gato era muy cercano. Le dolió tanto que ella misma tuvo un colapso nervioso. El esposo de María Paz se encargó de sepultar al gatito en el jardín trasero de la casa, en un espacio grande. Excavó, colocó los restos y luego le hizo una ermita, una pequeña casetita. Y entonces María Paz comenzó a ir allá. A su regreso, ya estando bien, comenzó a ir allá, a hablarle, a preguntarle si estaba bien. Este es un fenómeno muy dramático que tenemos los seres humanos cuando perdemos a un ser querido. Nos duele pensar que está solo en un lugar oscuro y frío. En realidad no es así, pero es un fenómeno mental que tenemos, nos traiciona un poco la mente y a ella le pasó eso. Incluso comenzó a pedirle que le diera una señal de que estaba bien. Algo muy delicado. Comenzó a pedirle que se manifestara. Y fue entonces cuando ocurrió lo otro. Cuando menos lo esperó, va cruzando la puerta que da hacia el patio de la casa, cuando al mirar, ahí está. Fue rápido. Ahí estaba el gato. Pero ahí apenas eso era el comienzo, porque a partir de allí comenzaron a sentirlo, a sentir el animalito en las piernas ella y su esposo, y a escuchar ese maullido único que solamente Mbopi hacía. Ningún otro de sus gatos hacía ese ruidito y lo comenzaron a escuchar con cierta frecuencia, evidencia de que estaba allí. Su esposo también lo escuchó, como si verdaderamente el gato siguiera ahí. Fue durante algún tiempo y luego ya se retiró. Preocupante, quizá la parte de haberle pedido una muestra, una demostración. Creo que eso fue muy delicado, porque es abrir una puerta y nunca se sabe qué es lo que va a entrar por ahí, si un lindo gato de ojos amarillos o alguna otra cosa que simplemente se hace pasar por un gato. Eso es un riesgo en el mundo de lo paranormal. Siempre hay que tener cuidado. Ahora, aquí tengo otra parte interesante. Samantha Torres, de Veracruz, México, de Cardel, Veracruz. Ella, siendo muy pequeña, 4 o 5 añitos, le robaron su perro. Amaba a ese perro. Era un perrito chiquito y una vecina ladrona se la robó.
y nunca se la quiso devolver, así es que ella salía preguntando si alguien había visto a la perrita y caminaba y lloraba y bueno, es una comunidad pequeña, todo el mundo se conoce, hasta que un día alguien le da tanta tristeza que le dice, te regalo un gatito. Ella agarra al gatito, se lo dan en una caja con una sabanita, llega a su casa y va tan contenta que nadie le dice nada. Adelante, que se quede ahí la gatita. Y le pusieron Trutru. Y no era una gata cariñosa. La verdad sea dicha, Trutru, que era una gatita blanca con negro, era bastante arisca. No le gustaba el contacto, no le gustaba que la rascaran, ni que la cargaran, ni que le hicieran. Era una gatita que prefería tomar sus propias decisiones. Y sí, en ocasiones, cuando estaba de buen humor, iba y se te subía. Ya fuera en las piernas o encima, te acostabas en el sillón y la gatita iba y se te echaba encima y ahí estaba ronroneando muy contenta. Se volvió una compañía para Samantha, una compañía cercana. Y luego hacía estas otras cosas, una cosa muy simpática. Llegaba Samantha, se acostaba en su cama, era una chica joven en ese momento, una chiquilla, y la gata iba a la puerta, se paraba y le hacía miau, un maullidito ahí simpático. Ella la miraba y le decía, ¿qué? ¿Quieres entrar? Y parecía como si la gata entendiera, y ella le decía, ándale. Y entonces la gata entraba, y tranquilamente se iba y se metía abajo de la cama en una cajita que le tenía. A los gatos los vuelven locos las cajas. Entonces iba y se metía ahí y ahí se quedaba a dormir. Después, en ciertos momentos, salía, pero enseguida regresaba. Trutru era una gata totalmente de interiores. El tiempo va pasando, por supuesto, y un día Samantha tiene que ir a estudiar a la universidad y lo tiene que hacer lejos de casa. Pero cada vez que regresa, un fin de semana, la gatita enseguida se le va encima. Ella va y se tumba en un sillón y la gata viene y se le echa encima. El tiempo va pasando, claro. Ya no era un bebé la gatita, ya era una gata con muchos años y empezó a tener estos achaques. Ya estaba muy cansada. Ya buscaba acostarse, cerca de Samantha, como buscando el calorcito. Le muestro una foto de esa época. Mire, esta es Trutru encima de su dueña. Ese periodo de tiempo fue bonito a pesar de que ya estaba muy cansada. Cada vez que llegaba ella y se acostaba en su cama, aparecía la gata en la puerta como pidiendo permiso para entrar, y cuando le decía, ándale, pásate, la gata entraba y se le subía. Y se le fue acomodando, pero entonces se fue haciendo más débil y ya no podía subir a la cama, así es que Samantha le puso unos libros y unas cajitas para que pudiera trepar y llegar a donde estaba ella y se le acurrucaba para sentirse calientita. Luego ya empezó a costarle trabajo caminar y moverse, y entonces tenían que cuidarla, porque cuando salía al jardín a hacer sus necesidades, alguien tenía que acompañarla, no fuera a ser que se paralizara y se muriera, allá afuera donde nadie la viera. Una de esas noches, la gatita llegó a la puerta como siempre, se plantó ahí, esperando la instrucción de poder entrar. Cuando ella le dijo, ándale, pásate, la gatita se acercó un poco, pero era evidente que ya no podía subir. Samantha se agachó, la cargó, se la colocó, la abrazó, escuchó los ronroneos y entonces Trutru cruzó el arco iris en sus brazos. Fue muy triste. Le dolió mucho, pero al mismo tiempo le dio esa tranquilidad de que fuera en sus brazos. La sepultaron, claro, pero tal como usted se lo imagina, a partir de ese momento comenzaron a verla. Y fue primero Samantha, que de pronto, al ir a su cama y recostarse, con la puerta abierta podía ver claramente una sombra que se paraba allí. La sombra de Trutru. Y le decía, ¿qué? ¿Quieres entrar? Ándale, pásate. Y entonces veía cómo se perdía la sombra. Luego estaba la mamá, que también la había visto. La mamá la vio jugando dentro de la casa de un lado a otro. Cuando ya estaba muerta, la escucharon maullar un par de veces. Poco a poco se fue así. Más o menos al paso de un año dejaron de verla. Se fue perdiendo, como si solamente hubiera ido a despedirse y a disfrutar un poco de su casa. Y le dejo con una imagen de Trutru. Este otro relato nos lo ha compartido Malak. Ella y su abuela vivían en una casa, en donde había algunos gatos que llegaban solos. Un día llegó un gatito negro,
Y se veía mal el gato. Traía los ojos llenos de lagañas, estaba en muy malas condiciones. Pero era negro completamente, muy bonito. Le pusieron Pantera. Y rápido la abuela se encargó de cuidarlo, curarlo, lavarle los ojitos, arreglarlo, y el gato se veía muy bien. Y así fue pasando el tiempo. Lo cuidaban, lo trataban bien, y el gato salía a sus fechorías propias de un gato y regresaba. Hasta que un día no regresó. Se dieron cuenta dónde estaba, por el olor. El gatito había muerto en la azotea. No, nada lo había matado. Había ido a morir a la azotea, era algo raro. Pero lo más raro fue que después de sepultar el animalito en el jardín, comenzaron a soñarlo. Ambas, la abuela y la nieta, comenzaron a soñar al gatito. Más o menos de la misma forma. Y empezaron a sentir cómo se le subía a la cama y hacía cosas y todo aquello. Como si estuviera en vida. Fue muy raro porque no era de ellas. Ese era un gato callejero que llegó. No era tan cercano y sin embargo no se quería ir. No fue tan agradable como los demás relatos, fue más bien incómodo, inquietante, pensar que aquello estaba allí. Finalmente un buen día se fue. Pero no se fue así nada más. Todavía lo pudieron ver metido abajo de la mecedora de la abuela. Físicamente se veía ahí, la sombra, el bulto aquel. Fue algo muy raro. Y ahora, si me lo permite, ¿qué le parece si le comparto un relato en la viva voz de su protagonista? Buenas tardes, maravilloso grupo de Relatos del Lado Oscuro. En mi correo anterior les decía que se trata sobre mi gatita que murió y que se me apareció. Yo soy Leticia Hernández y vivo en Monterrey, Nuevo León. La cosa empieza así. Primero llegó Nena porque una vecinita vino a ofrecernos que si queríamos a Nena porque su mamá no le permitió tener gatos en la casa. Entonces, bueno, yo ya estaba pensando en que mi hija podía tener un gato en la casa porque le gustaban mucho. Así es que aceptamos. Posteriormente, cuando tendría Nena alrededor de 1 año más o menos, escuché un maullido de un pequeño gatito en mi cochera y se notaba por el maullido que era un gato pequeñito, un bebé tal vez. Entonces salí a la cochera a ver qué es lo que pasaba y voy viendo una hermosa gatita pequeña, tal vez de 2 o 3 meses, escondida entre 2 macetas. Estaba aterrada la gatita. Era pequeña y hermosa y la quería yo tocar y ella pelaba los dientes, según ella se quería defender, pero estaba muy pequeña. Pero bueno, una vez que yo la tocaba se quedaba paralizada de miedo. Obviamente no sé qué le habrá pasado en la calle, pero estaba muy asustada. Entonces creo yo que ha de haber sufrido. Así es que ella no se dejaba tocar por nadie, solo por mí, si acaso un poco por mi hija, pero que no la cargara. Entonces ella le gustaba dormir conmigo todas las noches. Cuando se percataba de que yo ya me estaba desmaquillando, alistándome para ir a la cama, ella iba y se sentaba en el buró de la cama y me observaba. Una vez que veía que yo ya estaba en la cama, entonces ella también iba a la cama, me empezaba a besar el brazo y luego se acostaba en mi brazo, viéndome con mucho amor, y así dormía toda la noche. Yo amanecía con el brazo todo adolorido, pero bueno, no importaba, me encantaba sentirla ahí conmigo, todo el amor que dan los gatos. Tuvimos un vínculo muy, muy profundo ella y yo. Tal parece que ella intuía si yo estaba triste o enojada. Tenía una conexión muy fuerte conmigo. Cuando Nena tenía alrededor de 13 años, era ya una gatita grande para su raza, entonces enfermó y bueno, ya era su hora de partir, que fue algo muy muy triste porque es terrible tomar la vida de un animalito en las manos y tomar esa decisión, pero estaba sufriendo mucho. A los 3 meses, Kere, ella, bueno, no enfermó porque realmente solo ya no quiso comer, no quiso tomar agua, de un día para otro, así, andaba bien y al otro día ya se acostó y ya no quiso nada. Entonces la llevé al veterinario y le hicieron todos los estudios, los análisis, porque no le encontraron nada. Me dicen, señora, no tiene nada la gatita, tal vez está deprimida.
Y bueno, pues le pusieron un poco de suero, pero ella estaba muy inquieta, se deprimió más porque ella no soportaba estar en otro lugar que no fuera su casa. Entonces me la traje y bueno, dicen si no reacciona con esto la gatita, que no la debe de forzar a comer ni a tomar agua, porque a veces los animalitos ellos saben cuándo es su hora de partir o cuándo quieren partir. Ella no tuvo mejoría y le volvieron a examinar y todo y dicen ella está perfecta. Y bueno, acepté su decisión de ella de que tal vez ella quería irse porque ya no estaba su compañerita en casa, ¿verdad? Fue muy difícil para mí porque, bueno, pues era quien estaba aquí conmigo, me acompañaba, porque yo estaba pasando una situación muy difícil en ese entonces. Yo me había separado del padre de mi hija. Lo hice en una situación difícil para mí porque había yo cerrado mi negocio, había yo quebrado en el negocio, porque bueno, fue cuando empezaron tantos productos chinos, empezaron a entrar a México que no pude competir con sus precios, pero bueno, mientras en ese inter nosotros quebramos. Yo cerré mi negocio y mi situación era difícil porque yo tomé la decisión de separarme y fue una buena decisión, de eso nunca me arrepentí, sino que mi gran problema era cómo iba a resolver mi situación financiera, porque pues yo toda la vida fui independiente. Trabajé desde muy joven porque mi padre murió cuando yo tenía 11 años, entonces todos tuvimos que trabajar. Éramos 5 hermanas y un hermano. Entonces cuando yo cierro mi negocio y también opto por separarme, fue una situación sumamente difícil. Y bueno, la otra gatita 3 meses atrás acababa de morir. Fueron 2 pérdidas muy, muy cercanas. Y sobre todo ella, que teníamos un vínculo muy grande. Entonces, cuando ella muere, entonces, bueno, yo le pedí a Dios que Él solo la durmiera y se la llevara, porque yo no iba a tener el valor de dormirla. No habría yo podido hacerlo realmente. Y menos después de haber dormido a Nena. Es una experiencia muy triste, muy dolorosa. Entonces, bueno, pues llegó ese día y me llevé a la gatita a la cama, me acosté con ella, puse mi celular, un vaso de agua para no moverme ya de ella. Entonces le dije, ok, mijita, aquí voy a estar contigo, yo te voy a acompañar hasta que te vayas. Puedes irte ya si tú lo quieres. Bueno, pues nos quedamos en la cama, la acosté en mi brazo y bueno, pues tal vez habría pasado 1 hora cuando se subió a mi pecho. Empezó a cambiar su respiración y ya me di cuenta que se estaba despidiendo de mí. Y luego después de eso empezó a maullar de dolor. Bueno, en ese momento me puse a llorar porque le dije, Dios, yo te pedí que yo no lo podía dormir, pero tampoco que muera con tanto dolor, no a costa de su dolor. Entonces, por favor, llévala, ya llévatela, que no sufra. Y sí, en menos, yo creo 1 minuto, ella dio su último suspiro. Bueno, pues sí, la verdad que fue terrible para mí ese momento cuando ella se fue. A partir de entonces caí en depresión, una depresión profunda. Todos los días lloraba por ella, no podía estar sin ella. No me explicaba cómo un ser tan pequeñito puede tener una energía tan enorme en la casa. La casa se sentía diferente, no estaba la energía de ella. Entonces yo caí en depresión. Así es que todos los días lloraba hasta que en una noche tenía yo tanto dolor que, bueno, ahora creo yo que tal vez fue una tontería lo que yo pensaba, pero esa noche yo le pedí a Dios que me llevara con Él, que yo me quería morir porque yo no podía vivir sin mi gatita. No podía yo controlar ese dolor, realmente no lo podía controlar. Yo prefería estar muerta que seguir aquí sufriendo sin ella. Entonces, esa noche lloré mucho hasta que me quedé dormida. Al otro día desperté
Me incorporé en la cama, ya no le encontraba sentido a nada. Y estando sentada, viendo hacia la ventana, en eso volteo hacia la derecha y veo a Kere. Kere estaba sentada junto a la almohada a mi derecha y me estaba observando. Realmente que no es que me haya yo quedado sorprendida, porque sí, en ese momento yo sabía que era ella, sino que, no sé, o sea, yo no dudaba de que fuera ella. Esa no fue la sorpresa, sino la sorpresa fue de tanta alegría de verla, que me estaba observando. Entonces, lo único que hice fue voltear hacia la izquierda. No sé por qué realmente, qué reflejo fue ese. Y es como estar volteando para todos lados y decir, ¿qué está pasando, no? En eso volteo hacia el lado derecho, donde estaba la gatita, y ya no estaba. Yo sé que sí la vi. Ese dolor insoportable que tenía acabó. O sea, la seguí extrañando y a veces me escurría alguna lágrima por ella, pero ya no tenía ese dolor tan grande de querer irme y de ver la vida gris. Me vino a curar de ese dolor que tenía yo porque ella había partido. Ella creo yo que siempre está conmigo, ¿sí? Y realmente no sé si ella reencarnó en Janina, y les voy a platicar por qué. Me fui a trabajar a Canadá, donde vive mi hija. Fue otra etapa difícil porque pues es dejar país, dejar mi casa, mi espacio, aunque estaba con mi hija. Estando allá en Vancouver, le pedí permiso a mi jefe, que era un tipazo, era muy bueno y le agradezco tanto que me haya dado trabajo porque yo en ese entonces sabía poco inglés. Le pedí permiso para venirme a mi país 1 o 2 meses porque ya ansiaba yo estar aquí. Entonces me dijo que sí, pero en ese momento fue cuando empezó la pandemia. Bueno, pues con muchos problemas yo pude llegar a Monterrey porque los vuelos los estaban cancelando y ya saben cómo se puso todo de locos, ¿no? Entonces por fin llegué a mi casa a hacer cuarentena. Mis vecinas hermosísimas que me acercaban comida, me acercaban las cosas del supermercado, me cuidaron mucho porque yo no podía salir por la cuarentena. Siempre he tenido ángeles junto a mí, la verdad. Un día viendo las páginas de las fundaciones que rescatan y ayudan a los animales de la calle. Yo sigo varias páginas porque, bueno, déjenme decirles que yo también rescato animales, perritos, gatitos, y pues con apoyo de esas fundaciones me acerco a ellos para que me ayuden a buscarles un adoptante, sobre todo que sea gente que realmente los va a amar, los va a cuidar, porque ya sufrieron mucho en la calle y lo que queremos es que vivan bien. Y darle seguimiento a esas adopciones, de hacer visitas para ver que realmente estén tratando bien a las mascotitas, sino porque se les recoge el animalito y se da nuevamente en adopción. Vi una gatita parecida a Kere, así de 3 colores, beige, blanco y negro, y que estaban pidiendo que alguien quisiera darle hogar temporal o adoptarla, pero solo con la condición de que fuera la única mascota en la casa, porque ella tiene sida felino. Entonces no puede convivir con más animales. Bueno, sí pueden, pero siempre y cuando se lleven bien, porque no se contagian comiendo o tomando agua del mismo plato, sino que si entre ellos se pelean y se muerden, entonces sí se pueden contagiar. Yo me ofrecí a darle hogar temporal. Dije, bueno, mientras yo me regreso a Vancouver, puedo ayudar dándole hogar temporal a esta gatita mientras a ella la adoptan. Y me ofrecí, me dijeron que sí, que yo la podía obtener mientras yo también me regresaba y mientras ella la adoptaban. Y ok, llegó Janina aquí, feliz, como si ella conociera la casa y me conociera a mí. Recorrió toda la casa, le di juguetes, jugó en la cama que le puse, me enseñaba la pancita y dije, wow, esta gatita se adapta muy fácil, qué bien. O sea, es como si ella hubiera vivido siempre aquí. Y dije, bueno, así es su carácter, ¿no? Pero no, realmente no. Tal vez ella fue porque dijo, esta es mi casa y yo aquí me quedo contigo. Porque cuando vienen
otras personas que ella no conoce, ella inmediatamente se esconde, corre, sube las escaleras, se va a mi recámara y no sale hasta que no se ve esa persona. Entonces, bueno, en mi caso creo yo que ella dijo, yo aquí me voy a quedar contigo, yo te voy a adoptar a ti, o yo soy de aquí, porque no sé realmente si es la reencarnación de Keren. ¿Qué le ha parecido a usted? Es muy interesante cuando alguien nos platica su experiencia. Y en esta ocasión, hemos querido compartirla en la viva voz de su protagonista. Y quisiera comentarle que cuando lanzamos la convocatoria para este programa recibimos más de 100 correos de experiencias, de personas que habían tenido alguna suerte de fenómeno inexplicable alrededor de sus propias mascotas. Fue asombroso. Muchos de los casos tienen que ver con manifestaciones paranormales, fantasmas, de mascotas, y su permanencia en este plano de existencia, algo que en otro tiempo nunca se hubiera concebido. No se creía siquiera que tuvieran una esencia espiritual. Yo no quiero convencer a nadie ni cambiar su punto de vista, no estoy afirmándolo, pero los relatos que hemos recibido fueron muchísimos, nos ha sorprendido como no tiene idea. Y claro, no puedo compartir los 100 relatos ahora mismo. Hemos seleccionado al azar muchos de ellos. Pero no puedo compartirlos todos. Ofrezco una disculpa, pero estoy reservando muchos de esos relatos para un programa futuro. Espero que comprenda usted si es que me ha compartido un relato y no lo escucha en este programa. Pero el tema realmente nos ha sorprendido. Y tal es el caso de Susana. Susana nos platica algo en Chile. Hace algunos años, en el 2017 para ser más precisos, muere su gata. Ella tenía una gata, Rosita. De hecho, por ahí le voy a poner una foto. Ahora mismo le pongo la foto, vea. Rosita era una gata cariñosa, muy dulce, muy cercana. Sobre todo eso, muy cercana. El caso es que sufría un padecimiento propio de los gatos, algo, una falla renal, algo. El dolor era enorme, el animalito no tenía posibilidades. La durmieron. Y la vida sigue, va pasando el tiempo, y algunos meses después, tiene una visita rara. Es una amiga suya, una amiga de mucho tiempo. La amiga es una persona muy sensible, alguien que puede ver más allá de lo evidente, una médium. El caso es que llega, se saludan, pasan, platican, se ríen, comparten. Ella le llama que estaban tomando un 11 y comparten algunas cosas, se ríen, historias, casos, hasta que de pronto la amiga finalmente interrumpe aquello y le dice, oye, discúlpame que te lo diga, pero es que te lo tengo que decir. Y se ríe un poco y le dice, ¿tenías un animalito al que querías mucho? Sí, mi gata, Rosita. Ya murió, ¿verdad? Sí, murió hace algunos meses. ¿La tuviste mucho tiempo? Sí, la tuve 10 años. Es que no se ha ido. Está junto a ti. Es una gatita con estos colores, con estas características, así y así, y está junto a ti. Ha estado junto a ti todo el tiempo. Pasó por ahí, pasó por allá. La ha estado viendo. Esta mujer era capaz de ver personas ya fallecidas. Todo el mundo lo sabía, pero era muy reservada. Pero en esa ocasión no se aguantó la tentación de decirle que también los animalitos a veces se quedaban. Para Susana aquello no fue algo que la espantara, de hecho, ella lo sentía, ella ya lo había sentido. Y no solamente lo había sentido, sino que también había visto al otro gato, tenían otro gato, un macho, hacer como que jugaba con algo que no estaba allí. Muy raro todo aquello, como si la estuviera viendo. Y sí, la amiga confirmó que la gata seguía ahí. Ahora todos pensamos que los gatos y los perros tienen la batuta cuando se habla de estos fenómenos. Pero este relato que le voy a compartir dista mucho de eso. Este relato nos lo ha compartido María Elena. Y ella nos comenta algo que vivió allá en su natal Guatemala. A ella le gustan los pájaros, específicamente los periquitos australianos. Y hace algunos años, en el 2011, tenían una pajarita, una periquita que se llamaba Pichú. Y este animalito era un animalito muy bravo, que murió al momento de estar poniendo un huevo, algo falló y murió el animalito.
Conservaron la jaulita porque le dio pena tirarla, se sentía muy triste con aquello. La dejaron por ahí en alguna parte. Pero cada vez que pasaban cerca de la jaulita, allá donde la tenían, escuchaban ese ruidito particular. Pichu hacía un ruidito propio de los periquitos australianos. Y además se escuchaba cómo golpeteaba con las uñitas en el piso de lámina de la jaulita. Y cada vez que pasaban por ahí lo escuchaban hasta el punto en el que, les daba cierto miedo. Un día sacó la jaula y se acabó el problema, ya no lo escuchaban. Pero entonces, poco después, en 2012, consiguen una parejita de periquitos australianos, macho y hembra, y nace una cría. Esta vez sí logran empollar el huevo y nace una periquita que se llama Peach. Peach es una pícara de aquellas, que va y viene, vuela, hace ruido, se le para en el hombro y siempre al caer la tarde va y se mete a su jaulita para que la tapen y pueda dormir. Era un animalito de muchas costumbres. Poco después murió la hembra y murió el macho, así es que solo se quedaron con Peach, que era un encanto de criatura. Sí, los periquitos australianos suelen reconocer a sus dueños, son apegados a uno de sus dueños, no son cariñosos con toda la gente, sino específicamente con alguien a quien se apegan, y eso fue lo que pasó con Peach. La tapaban y todo. Fue un animalito de esos muy consentidos, muy queridos. Y entonces, desafortunadamente comenzaron a pasar cosas. Fueron días terribles en la vida de María Elena y su familia, porque fueron objeto de un embrujamiento. Es lo que ellos piensan y probablemente tengan algunas evidencias. Alguien les hizo un trabajo de hechicería y las cosas comenzaron a ponerse muy, muy feas. Comenzaron a pasar cosas, a perder cosas, negocios. Y la pajarita aquella, la periquita australiana, falleció. Era un animalito sano, muy cuidado, y de pronto un día, ¡pum!, está muerta. Era algo raro. Pero se quedó. Peach, siguieron escuchándola. Se oía su canturreo propio de un periquito australiano cuando ya no había ninguno otro. Y escuchaban el aleteo y escuchaban el caminar del animalito, y no solo eso. Veían pasar la sombra, volando. Ahora mismo le estoy compartiendo una fotografía de Peach. Era un animalito muy lindo. Y se quedó por algún tiempo, como si quisiera asegurarse de que todo iba a estar bien. Al paso de unos meses dejaron de escuchar aquello, como si ya se hubiera ido. Pero, como le estoy platicando, en este caso no se trataba de un perro o de un gato, sino de un periquito australiano. Ahora le voy a platicar una historia interesante. Interesante en muchos aspectos. Nos la platica Ruth, desde Bucaramanga, en Colombia. Ella vivió una experiencia terrible. En su familia, algo muy personal, algo que tiene que ver con un sobrino y un ataque que sufrió el sobrino. No le voy a platicar más. Es un asunto privado. Pero estaban pasando un muy mal rato, cuando de pronto se encontraron una gatita. Pichito. Una gatita. Simpática, a la que le pusieron Panchita. Panchita era una gata genial, cariñosa, activa, simpática. Sí, hacía cositas y jugaba y le seguía el juego a los amos. Ya sabe usted que le tira una pelotita de papel al gato y el gato va y juega fútbol y hace cosas. Así era Panchita. Fue creciendo, fue pasando el tiempo, los ayudó a sobreponerse de las cosas terribles que habían vivido, de los momentos de dolor, de angustia, todo esto. El hecho de llegar y encontrar un bichito que se te acerca, que te hace cariñitos, que juega contigo, es algo que te ayuda a sobreponerte. Y ese fue el modo en el que Panchita ayudó a esa casa. Pasados 7 años, un buen día se enferma, la llevan al hospital y fallece. Fue muy triste. Pero no se fue. Comenzaron a pasar cosas raras. Otro de los gatos que tenían ahí, que es Tom, comenzó a maullar de una forma horrible en el lugar en donde estaba la cajita de Panchita, a hacer unos maullidos extraños y a comportarse de formas muy raras. Después comenzaba a mirar a un mismo lugar fijamente, como si estuviera viendo a la gata, y a hacer cosas raras.
Aquello fue muy extraño, pero lo más extraño es un video. Nos han compartido un video. Ruth, en un cierto momento, está con su gato ahí, y el gato está escondido allá abajo de una silla, y ella toma el teléfono y comienza a grabarlo. Simplemente por grabar al gato. Pero entonces, pasados algunos días, cuando revisan el video, se topan con esto. Déjeme ponerle el video a la velocidad real. No lo vio. Bien, le voy a decir qué es lo que quiero que vea. En el video va a ver usted al gato blanco con negro metido abajo de una silla. Junto a él hay una marca de luz procedente de la ventana que está al lado. Observe ahí. Le voy a poner el video a una velocidad muy baja. Vea usted. El lugar exacto en donde se ve esa especie de sombra que repentinamente aparece y se mueve era el lugar donde siempre estaba la caja de Panchita. Ese era su lugar, porque ahí le daba un rayo de sol esa marca de luz que se ve ahí. Fue algo extraño, porque además la seguían sintiendo. Pero además tiene una explicación aquello. Esto no es una casualidad. En esta casa hubo algo. Durante algún tiempo, Ruth jugó a las cartas. Mientras estaba en un trabajo, algo así como una capacitación, alguien le prestó un libro de cómo leer las cartas. Las cartas, echar las cartas para la suerte. Y a ella le gustó aquello y lo hizo varias veces. Jugó aquello, probó suerte. Y eso siempre hace que pasen cosas. En algunos círculos paranormales se cree que cuando se abre un portal puede pasar este tipo de cosas, o que esta manifestación se esté dando. Afortunadamente solo era el gato, Panchita. No pasó a mayores. Pero siempre hay que ser muy cuidadosos. ¿No le parece? Ahora, este otro relato nos lo comparte nuestra amiga Angélica Verónica, desde Jalisco, México. Ella, durante muchos años, tuvo un perrito. Se llamaba Coraje. Era un perro común y corriente. No era un animal especialmente elegante ni nada, pero era su perro de la casa, muy querido. Fue pasando el tiempo, se hizo viejo, y con el paso del tiempo, el buen amigo Coraje ya casi no ladraba. Ya casi no andaba, se la pasaba echado. Había que cuidarlo mucho porque ya estaba muy viejito, pero era un perro muy querido. A veces, en la noche cuando se quedaba dormido, comenzaba a soñar. Y comenzaba a moverse, y era el único momento en el que ladraba. Estaba soñando y ladraba con un sonido muy feo porque era un perro ya muy viejo, entonces no era exactamente un ladrido, sino más bien como una mezcla de gruñido con ladrido, en fin. El caso es que se siguió deteriorando y un día lo llevan con el médico y el médico les dice que ya no hay nada que hacer. Es un animal muy viejo, está en muy malas condiciones, ya casi está ciego, ya no puede comer bien. Así es que lo dejan ahí para que lo duerman, para que le apliquen la eutanasia. Hay que ser realistas en ese término. Pocos días después es cuando Angélica se da cuenta de algo muy macabro. Y es que a mitad de la noche está escuchando al perro, al Coraje, exactamente haciendo aquel ruido raro. Esa especie como de gruñido, ladrido, exactamente igual, y hasta escucha el movimiento de las patitas. Y esto se repite una noche y otra y otra y otra, y es cuando le dice a su mamá: mamá, estoy oyendo esto, ¿qué está pasando? Y la mamá también le dice: yo también lo oí. Ella intuye que el perro no se dio cuenta que está muerto. Cuando fueron al veterinario a preguntar si lo habían dormido, el veterinario les dijo que sí, que lo había anestesiado y el perrito se había dormido. Así que no se dio cuenta de su propia muerte. Por lo tanto, un buen día, la mamá salió, caminó hacia el patio trasero, tenían un jardín grande con árboles y demás, se acercó al punto en donde habían enterrado al perrito y le agradeció por el tiempo que compartió con ellas, por todas las risas y momentos agradables, y le informó que había muerto y que era el tiempo de irse, porque no se había enterado. Después de eso dejó de escucharse. Y es que Angélica nos da un consejo importante.
así como Graciela Ali nos ha comentado que no es prudente conservar las cenizas ahí y estarles hablando, Angélica nos dice que cuando un animalito va a morir, cuando una mascota, algún animalito que ha sido muy cercano, está por morir, hay que agradecerle, hay que despedirlo, agradecerle por los momentos amables que se tuvieron, por las risas, por el cariño, y luego dejarlo partir, para que sepa que ya es su tiempo, el tiempo de cruzar del otro lado del arco iris. Este otro relato que le voy a compartir es muy diferente, pero al mismo tiempo es un relato esperanzador. Este relato nos lo ha compartido Miriam y nos platica acerca de su perrita. Se llamaba Nina. Llevaban 7 años juntas cuando la perrita falleció. Le muestro una foto. Mire, esta es Nina. Y fue una infancia muy bonita. Nina compartió aquello. Cuando falleció Nina, la vida se volvió un poco diferente. Y es que Miriam también cambió. Ya era una adolescente y la relación con los padres se volvió muy tensa, muy dura. Y son momentos en los que las personas tienden a irse para abajo. Y eso fue lo que le pasó a Miriam. Comenzó a tener estas discusiones horribles con su familia, comenzó a tener problemas diarios y empezó a perder la perspectiva de un futuro. Y eso es muy grave, porque dejó de tener deseos de vivir. Y entonces, alguna noche por ahí comenzó a tener este deseo de acabar con su propia vida. Comenzó a rezar, pero no para pedir ayuda, sino para pedir que esto se acabara. Le parecía que era mejor dejar a este mundo terrenal. Quiero aclararle que eso no es nunca algo positivo. Está de más decirlo, pero la vida se justifica a sí misma. Pero ella había perdido esa perspectiva y entonces tuvo aquel sueño. En medio de su tristeza y con el franco deseo de ya acabar con esto, se fue a la cama y empezó a soñar. Empezó a soñar con un jardín. Este era un jardín como un invernadero, con muchas flores, plantas, y había ahí unas personas como vestidas con una especie de sotana, un atuendo raro. Aquellas personas se veían un poco molestas, vamos a decirlo de esa forma, como si supieran qué era lo que pasaba. Y le preguntaban cómo se sentía y ella empezaba a platicarles. Aquella gente la estaban escuchando. Cuando de pronto apareció Nina, la perra. La perra muerta, que ya llevaba algún tiempo de estar muerta, y la vio también, se acercó el animal y sintió el cariño de aquel perro que se le montaba y le hacía fiestas como cuando estaba con vida. Era tal alegría, tal emoción, que despertó llorando. Llorando y sintiendo que la vida volvía a ella. Fue algo muy raro, porque sintió que la perra la había salvado y hoy en día, pasados muchos años de eso, piensa que ese sueño le salvó la vida. Y en ese sueño estaba Nina. Así que además de ser excelentes guardianes en este plano de existencia, en esta realidad, también pueden estar allá. ¿O usted qué pensaría en este caso? Y ahora vea, este otro me lo comparte Inma. Ella nos lo comparte desde Cataluña, en España. Ella tenía una gatita, Viniki. Era el nombre de su gatita. Y era un caramelo de gato. Estupendo animal, cariñoso, cercano. Fue su compañera. De todo a todo. Estuvo con ella ni más ni menos que 18 años. Todos los días la gata la acompañó en las horas de estudio de la secundaria, de la preparatoria, de la carrera, en sus momentos tristes, en sus momentos alegres. Vamos, además era una gata platicadora. Ella le llama una gata charlatana, porque le hablabas y te maullaba, como si te estuviera contestando, como si entendiera lo que estabas diciendo, además con esa carita y esos ojitos. Ya, ahora mismo le pongo la foto, vea. Esta es la querida Vinkini. El caso es que a veces la vida no es como uno la quisiera. Y por supuesto que un buen día la querida Viniki, perdone, le dije mal el nombre, es Viniki, fallece. Pero tal como usted se lo imagina, la gata regresó.
Fue muy triste la partida porque ella la llevó al hospital, estuvo ahí muy atenta y le dijeron en un cierto momento, ya no puede quedarse, ya se tiene que ir. Ella se fue y en la madrugada le avisan que la gatita había muerto sola. Fue terrible llegar y encontrarla ya fría, tiesa. Le dolió mucho aquello. Pero fue cuando entonces comenzó a sentirla. Comenzó a estar allí. Fue raro, porque la llevaron a incinerar, después la llevaron a un lugar donde se hace la sepultura de mascotas, todo aquello. Lloró, por supuesto, le dolió muchísimo la partida de Viniki. Y a los pocos días comenzó a notar que la gatita estaba por allí. Oía ruidos, esos ruidos particulares. Oía el cojincito donde se acostaba. Tenía un cojín muy particular donde llegaba y se tumbaba y oía un ruidito cuando lo abullonaba o lo amasaba, como también le dicen. Pero ya no estaba ese cojín. El cojincito fue incinerado junto con la gata, entonces no había nada que hiciera ese ruido y empezó a escuchar los maullidos del gatito por todas partes. Pero solamente fue un poquito de tiempo. Como si hubiera ido la gatita a disfrutar un rato de su casa, de su ventana donde le daba el sol, de sus cosas, antes de irse. Solo a despedirse. Pero era un animalito muy cercano. Unos pocos días después de aquello se dejó de escuchar. Como si ya se hubiera ido. Ahora le voy a compartir este. Es de nuestro amigo Pepe. Pepe Perezoso, todo el mundo lo ha visto alguna vez en el chat y en los relatos. Él nos cuenta una historia desde allá, desde Uruguay. Una cierta noche pasó algo muy raro. Su padre había traído una perra grande. Era una perra muy bonita, pastor alemán. Se llamaba Laika. No era muy original el nombre. La mitad de los perros de aquella época se llamaban Laika, pero Laika era una perra muy brava, muy protectora y, por supuesto, muy querida. El caso es que una noche, mamá y papá están acostados, durmiendo. Es entrada la noche cuando de pronto la mamá siente claramente cómo la perra viene, se le monta en la cama, la mueve, le lengüetea, le hace cosas y luego escucha cómo sale de la habitación y corre hacia la parte de atrás, rasgando la puerta que da hacia el patio trasero. Mamá se levanta en medio de aquella oscuridad, un poco como dormida, como rara, se dirige para atrás y alcanza a ver por la ventana de la puerta trasera y con la luz del patio un ratero. Un bandido se había brincado y se había metido al patio y la perra estaba como loca y la mamá comenzó a gritarle al papá llamándolo que viniera y entró corriendo a la habitación muy espantada, pero no por el ratero, sino porque Laika tenía 3 años de haber muerto y seguía cuidando su casa. Hasta después de la muerte sigue siendo protectora. Ahora hay otro relato que le tengo. Mire, este nos lo comparte Karina. Ella llegó a vivir hace unos 15 años en República Dominicana, en San Pedro de Macorís, en una casa grande, muy bonita. El caso es que llegan allá y todo va muy bien, hasta que de pronto un buen día ella llega a casa y su mamá le dice: «Oye, ¿y el perrito poodle que trajiste?». Ella le responde: no traje ninguno». «¿Cómo no? Un perrito blanco con gris. Lo he estado viendo todo el día». No traje ningún perro. Yo no tengo ningún perro». Van pasando los días y resulta que ella también llega a ver ese perrito, pero no había por dónde se metiera. Con toda la puerta cerrada, veían al perrito. Y entonces aquello se fue poniendo tenso. Un buen día, cuando están comprando algo, se encuentra con la inquilina anterior. Sabían quién era, se habían pasado los teléfonos por alguna razón, se la encuentra en el mercado y están platicando ahí cómo le va, que no sé qué, muy bien, no sé qué, ¿qué tal con la casa? Muy bien, muy a gusto, no sé qué. Oiga, perdone, ¿usted cuando estuvo allí tenía un perrito? Sí, cómo no, un perrito. ¿Y cómo era su perrito? Era un French Poodle, blanco con gris. ¿Y qué fue del perrito? Se murió. Era exactamente el perro que habían estado viendo, pero había muerto tiempo atrás. Ellas preguntaban eso pensando que quizá el perrito se había quedado ahí, pero era de la señora y podían llevárselo. No, el perro estaba muerto desde hace mucho tiempo y seguía estando allí. Y hay otros casos. Mire, este otro relato a mí en particular me ha llamado la atención. Es muy diferente de todo lo que le he platicado. Nos lo ha compartido Beatriz Alba. Ella platica una experiencia de su hermano, que empieza con su hermano.
Tenían una perrita, una French Poodle. Su hermano y su cuñada se acostaban a dormir y la perrita llegaba y se le subía a la cama. A cierta hora de la madrugada, a veces, la perrita rascaba pidiendo que la sacaran al baño. Una de esas noches, la perrita está muy inquieta, va y viene, sube, baja de la cama, hace ruidos. Interpretan eso como una señal de que el animalito quiere ir al baño. Así es que su hermano se levanta, va con la perrita hacia la puerta del patio, abre la puerta, la perrita sale y se queda ahí. No avanza más. No va hacia las partes de atrás donde iba a hacer sus necesidades, se queda ahí pantada. Y es cuando su hermano escucha dos personas que hablan. Escucha claramente la voz, escucha que están hablando, no distingue qué es lo que están diciendo, pero está oyéndolos hablar. Y eso es muy raro, porque es en un paraje muy solitario, en donde de madrugada no hay nadie. Así es que por curiosidad se acerca sigilosamente a la cerca, a la barda de la casa, y se asoma a ver qué es. Y lo único que ve es una larga calle completamente vacía, salvo por dos perros que están ahí, que le miran y salen corriendo. Él se quedó muy sorprendido de eso, pero no fue lo único. Y no fue lo más raro que pasó, porque de hecho, algún tiempo después, la mamá vivió una experiencia parecida. Tienen una gata. El caso es que la gata la quiere mucho, la mamá quiere mucho a su gata, que le llama Katy, y en cierto momento la gata entró a la cocina, le hace los mimos, la gata sale, se va para arriba hacia las recámaras. La mamá sigue haciendo sus cosas, de pronto va a darle de comer, así es que se asoma y le grita: Katy, bájate, ándale, Katy, vente, llamándola para que vaya a comer. Y entonces escucha una voz que le contesta: ya voy. Era una voz rarísima, era una voz femenina, pues. Cuando se voltea, mira a Beatriz, que está por ahí, le dice: ¿ya llegó tu hermana? No, no ha llegado. La hermana llegaba 3 horas después, así es que temerosos se asoman a ver qué pasó, y la única cosa que hay allá arriba es la gatita, Katy. Pero no fue lo único. Otro día ella se queda trabajando hasta la madrugada, Alba. Está ahí haciendo sus cosas, cuando de pronto oye un ruido raro afuera. No era raro que los gatos se pelearan. Tenían un gato en particular, que era muy peleonero, así es que llegaban otros gatos y allá arriba se daban unas revolcadas de aquellas, y ese día en particular está pegada a la ventana del patio. Escucha primero que los gatos están ahí haciendo sus cosas, pero luego escucha como murmullos, como si alguien estuviera platicando allá afuera. Ella se acerca un poco más a la ventana, se asoma y escucha claramente cuando alguien dice: ¡ya estate quieto! Se asoma y lo único que hay son sus gatos. Hay 3 gatos. En ese momento se fue a meter a la recámara porque le dio mucho miedo. ¿Qué rayos había en esa casa? 3 diferentes personas en 3 diferentes momentos vivieron algo que se podría considerar sobrenatural. ¿Qué clase de actividad extraña había en esa casa? ¿Qué clase de portales estaban abiertos? ¿Qué cosa pasaba? Que podían escuchar a los animales. Es uno de los relatos más inusuales que he escuchado. No podría darle un nombre dentro del terreno de lo paranormal, no lo sé. Alguna forma de telepatía. Lo curioso es que varios miembros de la familia vivieron esas experiencias. Este otro relato es muy especial. Sandra, desde Bogotá, nos platica una experiencia. Ella y su mamá viven en un departamento. Es un departamento pequeño, 50 metros cuadrados, en un edificio alto. Este edificio tiene una peculiaridad ahí, y es que tiene varios cuerpos de escaleras y tiene varios elevadores. Sin embargo, para llegar al departamento de ellas, hay 2 opciones. Llegar en elevador al piso inferior y de ahí subir en la escalera, o llegar al piso superior y bajar. Eso hay una peculiaridad porque los elevadores solo paran en pisos nones y ellas viven en el 4º piso. Es un conjunto cerrado.
Hay un acceso controlado, en donde hay un guardia de seguridad, hay una puerta que se cierra, hay algunas cámaras, etc. Bien, esto que nos están platicando ocurrió no hace mucho tiempo, hace poco. Una noche ella tiene una invitación para ir a cenar con sus amigas. Pasan por ella a eso de las 8 de la noche. Así es que le avisa a su mamá que está en la recámara. El departamento es pequeño, tiene sala, comedor y 2 recamaritas y un baño. Pasa a la recámara de la mamá y le dice: ya me voy. Sí, hija, que te vaya bien. Deja aquello, sale, cierra la puerta del departamento, la cierra con llave, baja, desciende por ahí y se va con sus amigas. Ha pasado quizá 4 horas o 5, no más. Cuando regresa y viene bien, no se imagine usted que fue a tomar algo, no, habían estado cenando, riéndose, platicando, la dejan en la puerta, ella va, sube, llega hasta la puerta de su departamento, saca sus llaves, gira la cerradura, abre la puerta y ¡ay! Hay un perro amarillo, feo, sucio, con los pelos sucios, con cara triste, sentado viéndola. Es un perro callejero feo, está descuidado, muy descuidado, viéndola. Pero con cara triste, así como con cara triste. Ella se queda sorprendidísima. ¿Qué rayos hace aquí un perro? Pero no siente deseos de darle algo de comer. Es un animal feo, está sucio y está dentro de su casa. Lo único que hace es jalar la puerta y dejar que se salga. Y cierra la puerta, obviamente. Pero entonces le asalta la duda. ¿Qué vi? ¿Había un perro? Me lo imaginé. Abre la puerta y el perro está ahí, enfrente de ella viéndola, con la cara triste, viéndola. Ella decide cerrar la puerta. Revisa por ahí, pues todo está en orden, no hay nada tirado, no rasgó sillones, nada. Entonces va a la recámara de su mamá y le dice: mamá, ¿cómo metiste un perro? Y la mamá se queda: ¿de qué hablas? Había un perro en la sala. Ay, hija, no es cierto. ¿Cómo se va a meter un perro? Están en un 4º piso. No hay comunicación con otros departamentos, no hay un pasillo largo que una. No hay nada. No hay otra comunicación. No era posibilidad de que se saltara desde el balcón del vecino. No había forma. Así es que decide salir y preguntarle a los guardias cómo había llegado un perro a su departamento. El guardia le dice: no ha entrado ningún perro. Había un perro en mi departamento. No, señorita, no había entrado ningún perro. Revisaron aquello, total, nunca entró ningún perro. Pero ella había visto el perro ahí. No había pelos, no había nada. 2 veces lo vio ahí, y cuando abrió la puerta ya no estaba. Siempre se ha quedado con la pregunta: ¿qué rayos fue eso? Ahora le voy a platicar otra historia muy padre. Marisol tuvo un momento en su vida muy duro en el que estuvo muy grave. Enfermó de gravedad, estuvo a las puertas de la muerte. Y en esos momentos vivió una experiencia rara. Ella había tenido un perro, Bob, un pastor alemán grandotote, fuerte, feroz, pero al mismo tiempo increíblemente noble. Una de esas ocasiones en las que está a las puertas de la muerte, ella está casi inconsciente y tiene un sueño raro. Sueña que va caminando y hay una fila de personas abordando un autobús. Sabe que es la muerte, sabe que está muriendo, sabe que ese es el traslado hacia el más allá, y lo está aceptando. Se forma y empieza a avanzar en dirección allá cuando de pronto aparece Bob. En esa especie de sueño, alucinación, aparece Bob, la agarra de la ropa y la jala y se la lleva y despierta, con la clara sensación de que algo la había jalado. Posteriormente vuelve a tener una recaída y vuelve a estar muy grave y vuelve a tener ese sueño raro, en donde vuelve a estar con este personaje que obviamente identifica como la muerte en una fila esperando ser llevada al más allá. Sabe que está muriendo y de nueva cuenta, cuando comienza a avanzar para abordar aquello, para ir al más allá, aparece Bob, la vuelve a agarrar de la ropa y la jalonea y la saca y se la lleva, y es cuando despierta y sobrevive. Ella siempre ha pensado que el perro la salvó de la muerte. Antiguamente había una creencia en México acerca del Xoloitzcuintle, el perro mexicano, un animal formidable. Los antiguos habitantes del altiplano mexicano creían que el Xolo
Era el mensajero entre los vivos y los muertos, era el que te acompañaba al más allá, era el que te guiaba por el buen camino o el que te devolvía si es que no era tu tiempo. Como en el caso de Bob. Ese relato me ha gustado mucho. Ahora, aquí tengo otro que también me ha gustado mucho, que es un relato que nos ha compartido Belia. Ella tenía una perrita que se llamaba Camila. Y cuando nace la nena, su hija, la perrita se vuelve loca, se puso muy celosa. El caso es que, bueno, va pasando el tiempo y la perrita solía parar en la puerta de la recámara a esperarla, pacientemente a que terminara de atender a la bebita, de darle de comer, de lo que fuera, y entonces pasaba a saludar. Era un animalito muy cariñoso. En el año 2017, la perrita comenzó a actuar raro, a respirar fuerte, muy raro, y de pronto se quedó sin respirar, hasta el punto en el que Belia tuvo que acercarse a darle respiración, a darle pulsaciones, pero no funcionó. El animalito falleció. Hubo mucha tristeza en ese momento. Obviamente hubo mucha tristeza, pero bueno, va pasando el tiempo y ahí se quedaron sus cosas. Como suele ocurrir, las personas no pueden soltar tan fácilmente y ella no podía su cesta, sus juguetes, su ropa, porque además era un perrito chiquito, tenía ropita y todo eso, ahí lo tenían. Una de las cosas que más le gustaba a la perrita era un cocodrilo. Era una especie de silloncito que habían comprado para la nena, pero se lo había apropiado la perrita. Iba y se echaba ahí, y de ahí no había quien la sacara. El asunto es que va pasando el tiempo y un día a la nena, que ya está grandecita, le compran una cámara. Una cámara instantánea, de esas que saca la foto inmediatamente, y empieza a tomarle fotos a todo lo que le pasa cerca. Bueno, pues está muy bien, que se divierta. Por la noche, cuando va a tirar la basura a Belia, se da cuenta que hay una foto en el bote de basura toda arrugada. La recoge, le dice, ¿y esta por qué la tiraste, mija? Es que me da miedo. Cuando extiende la foto, puede ver claramente que ahí donde está el famoso cocodrilo, que era la camita de la perra, está la silueta de la perra y unos ojos, pero la perra ya tenía varios años de muerta, varios meses de muerta. Y están ahí los ojos brillantes de un perro y la silueta del animalito. En fotografía, por supuesto, no tengo la foto, la destruyeron porque la nena le daba mucho miedo. Ahora bien, ya para cerrar con este programa, déjeme que le platique otro relato de nuestra amiga Dulce allá en Venezuela, y es un relato todavía más raro. Cuando era joven, cuando tenía unos 16 años, vivían en una zona llamada Tocuyito, en Pocaterra, y tenían un perro. Este perro se llamaba Rintín, y era un perro heredado. La verdad es que el perro pertenecía al vecino de enfrente, que era un borracho que no lo cuidaba, y un día la abuela de Dulce fue, tocó la puerta y le dijo, oiga, si no va a cuidar ese perro, mejor regálemelo. Te lo regalo. Se lo llevó a su casa y resulta que el perro era un excelente perro, cariñoso, buen guardián, fiel. Había veces que salía corriendo y se subía a la azotea para ladrar. Y entonces ocurrió aquello feo. Una noche se subió y comenzó a aullar, a hacer unos ruidos muy raros en la azotea. A la noche siguiente lo volvió a hacer, pero cada vez era más feo aquel aullido, como ladrido, como aullido, como una cosa muy fea. La abuela comenzó a preocuparse, y otra vez, hasta aquella noche. Aquella noche, la abuela dijo, esto está muy mal, algo está pasando, y decidió saber qué era. Así que cuando el perro salió corriendo, subió a la azotea y comenzó a aullar. La abuela salió de la casa, de esas abuelas de muchas faldas, comenzó a subir la escalera y cuando llegó allí pudo observar claramente cómo el perro empezó a enderezarse, empezó a alargar las patas de atrás y comenzó a subir. Y la abuela se quedó así, lo único que pudo decir fue, Dios mío, ¿qué está pasando? Todos escucharon aquello, y el perro siguió subiendo y desapareció. Nunca supieron qué pasó con el perro, nunca apareció, nunca encontraron el cuerpo, nunca encontraron nada. La abuela bajó y les platicó lo que había visto, todavía con el corazón a punto de salirse. Rintín había sido abducido. Buenas noches y que descansen en paz.